Bueno, muy buenas tardes de este martes 10 de junio de 2025. Hoy tenemos una actividad sobre la que hemos estado conversando durante un tiempo. eh, una actividad sobre la revolucionaria, una de los personajes más fascinantes de la Europa del siglo XIX, protagonista entre muchos otros y otras de las jornadas de la Comuna de París, Louis Michel. Ahorita, hace bastante poco, el 29 de mayo, se cumplieron 195 años de su nacimiento. Louis Michel nació el 29 de mayo de 1830 y se cumplieron este mismo año, el 9 de enero, 120 años de su muerte. Louis Michel murió exactamente el 9 de enero de 1905. Y para hablar sobre esta figura, tenemos la muy grata compañía de un querido amigo, Michel Mujica. Michel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Michel nos pasó una versión muy corta y otra más completa de su currículum. Yo creo que vale la pena leer por lo menos una parte de la versión larga. Creo que Michel lo merece. Héctor Michel Mujica Ricardo fue embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Francia y en los Principados de Mónaco y Andorra entre el 2013 y el 2020. Antes de eso fue embajador en la República Argelina Democrática y Popular y en la República Árabe Saharaui Democrática entre 2006 y 2013. Asesor del gabinete de la ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, Yaira Córdoba, en el año 2004. Es licenciado en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina, con una maestría en Filosofía de la Historia por la Universidad Central de Venezuela. Ha sido profesor universitario en la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela durante 30 años, formador de políticas culturales y formulación y evaluación de proyectos socioculturales en la Federación de Ateneos de Venezuela. Fue director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela entre el 96 y el 2004. Duraste bastante, Michel. Michel fue director de la Escuela de Sociología casi todo el tiempo que yo estuve en la escuela. Y quería que fuera una tercera, A una tercera, dite que no. Fue al mismo tiempo asesor del PNUD y acompañó a la profesora Morelos Jiménez en su proyecto de investigación, profesor visitante en el Centro de Estudios Avanzados de las Fuerzas Armadas de Venezuela, profesor visitante en el Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones de la Universidad de Barcelona en España. Ha sido invitado como profesor y conferencista por la Universidad Pierre Mendès France, Grenoble II, la Universidad de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la Universidad de Santiago de Compostela, las universidades de Concepción y Arcis en Chile. Es autor de numerosas publicaciones y ha participado en varios encuentros internacionales en el ámbito de las ciencias sociales. Fue miembro del Consejo de Redacción de la revista El Ojo del Huracán, doctorando en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, escolarización completa, miembro del Comité Científico de la Academia Geopolítica de París desde el año 2023, autor de varias publicaciones en Venezuela y España, traductor de una obra de David Rousset y de Maurice Halbach, publicadas por Antropos en España, además de otras traducciones de ensayos y escritos referidos a las ciencias sociales. En la actualidad dicta una asignatura sobre historia de África en la maestría del Centro de Saberes Africanos y apoya actividades culturales académicas al Centro Latinoamericano y del Caribe Rómulo Gallegos CELAR. De nuevo, Michelle, un gusto tenerte acá y bueno, sin más te dejo en el uso de la palabra para que nos hables sobre la vida y obra de Louis Michel. Bueno, gracias a todos y todas y gracias por la invitación. Trabajar y exponer la vida de una figura como Louis Michel no es fácil. Es una mujer realmente extraordinaria.
expresa realmente por su actuación, honestidad intelectual y fidelidad los valores e ideales de la Comuna de París, de la que fue una de las figuras protagónicas. Fue una mujer que fue institutriz, militante, anarquista, francmasona y feminista. Y como yo vengo a decir, fue una de las grandes figuras de la Comuna de París. No sé realmente comenzar si esbozando una breve biografía, lo voy a hacer de ese modo, pero también me voy a dedicar a dos puntos fundamentales que hay que entender, que es el contexto donde se desarrolla la actuación política, cultural e intelectual de Louis Michel. No nos olvidemos que ese punto a mí me parece central y yo creo que voy, después de una breve biografía, voy a pasar a describir lo que era París y Francia durante los años de la Comuna de París, que fue fruto, la Comuna de París, de un doble asedio. Los prusianos, inicialmente, y luego desde los monarcas republicanos, entre comillas, para derrotar a la Comuna de París y a la Guardia Nacional que apoyó a los comuneros. Pero bueno, voy a comenzar por la biografía brevemente. Como bien acaba de decir Reinaldo, nace en 1830 y muere en enero del año 1905. Pero en el momento de su muerte y de su entierro, hubo un inmenso cortejo fúnebre, donde hubo decenas de miles de personas que acompañaron a Louis Michel el 21 de enero de 1905. Es un personaje de la Comuna de París y es la primera mujer que ha triunfado en contra de la conspiración del silencio y del olvido. Recientemente, en el año 2000, se cumplieron no sé cuántos años del manifiesto de la Comuna de París y el Senado francés sacó un comunicado donde protestaba que se le hiciera un reconocimiento a los comuneros de París. No nos olvidemos que en París la iglesia del Sagrado Corazón es una iglesia que no conmemoraba a las víctimas de la comuna, sino todo lo contrario. Ella fue combatiente, fue oradora, educadora, poeta, fue una acusada en los tribunales y ella se convirtió en acusadora y un personaje que encarna de una u otra forma a todas las mujeres revolucionarias de diversas ideologías desde el siglo XIX hasta nuestros días. Louis Michel nació en Broncourt, Haute-Marne, en las afueras de París, el 29 de mayo de 1830. Hija de una sirvienta, nació en un castillo de los señores de Maíz, quienes la educaron en los principios de la Ilustración y el recuerdo de la Primera República. Esta educación le hizo tomar conciencia primero de la injusticia y luego de la necesidad de combatirla. No nos olvidemos también el hecho de haber nacido, porque nunca se supo quién era su padre. Había sospechas que inclusive el señor de la casa fue posiblemente su padre. Hubo un silencio absoluto, sin embargo mucho respeto hacia ella, pero la figura del bastardo, y se hablaba en esos términos, porque sucedió lo mismo con
con la que se presume, dicen algunos, que fue hija del libertador, Flora Tristán. El hecho de ser bastarda era terrible, no solamente para efectos de transmisión de bienes, de herencia, sino que era un estigma social en la Francia de esa época. Y yo creo que no solamente en la Francia de esa época, eso duró hasta los años 60 en Francia, cuando se reconocen los derechos de la mujer pleno en el sentido de que podían abrir una cuenta corriente en el banco sin autorización del marido, del padre o de sus hermanos, etc. Que posteriormente se abrió en Venezuela en 1970, 10 años después aproximadamente, y en España después de la muerte de Franco. Ella fue una mujer que en el año 1853, a la edad de 23 años, se convirtió en maestra, pero no pudo ejercer la labor de maestra porque ella se negó a jurar lealtad al emperador Napoleón III. Por lo tanto, su labor pedagógica la desarrolló en escuelas libres, es decir, escuelas sin vínculo con el poder instituido. Lo hizo primero donde ella nació, en Haute-Marne, y luego en París a partir del año 1856. Su método pedagógico era muy avanzado para la época. La escuela debía ser una escuela para todos y todas, sin diferencia entre sexos, es decir, sin vínculos con el poder, y era necesaria también la instrucción en la educación sexual. Y el profesor tenía la obligación de actualizar y ampliar constantemente sus conocimientos. Con esta idea pedagógica entró en contacto con republicanos y la vanguardia socialista de París. Pero 1870 es un momento decisivo. Tras la derrota de Napoleón III, Louis Michel lucha por una república democrática, inspirada en la Convención del año 2, que también es obviado en la historia oficial francesa. En 1792 fue la República Jacobina, fue la república que suprime la esclavitud en Haití y en muchas colonias, que luego es restaurada con Napoleón I. Es una república radical. Y también se inspiraron en línea con lo ocurrido en junio de 1848, que fue una breve república que existió en Francia, y luego surgió una monarquía de tipo constitucional donde se restauraron los valores de la monarquía absoluta. Eso es interesante de destacar porque también en esa época, fue la época de las barricadas, fue la época que en la ciudad de París, en las grandes avenidas, que no son casuales, son avenidas que progresivamente eliminaron esas pequeñas calles parisinas con adoquines, porque esos adoquines eran un arma de los que luchaban contra las fuerzas del orden policiales de ese momento. El Boulevard Haussmann, eso que uno ve en los Campos Elíseos, eso muestran, son una herencia de lo que pasó en las revueltas populares de 1848, que permitieron progresivamente la llegada, inicialmente bajo forma republicana, de Napoleón III, que luego se convierte en un emperador, Napoleón III. El 18 de marzo de 1871 estalla realmente la Comuna de París. Y la Comuna de París estalla por una razón. Las fuerzas prusianas habían asolado y bombardeado la ciudad de París. Pero
el gobierno republicano, entre comillas, de Thiers, entre otros, Adolphe Thiers, le exigen a los comuneros y a los parisinos que entreguen sus cañones. Ellos se negaron. Y lo más interesante del caso, que lo que hicieron contra los comuneros fue la continuación de la represión realizada por los prusianos. Prefirieron las clases dominantes francesas claudicar y capitular ante Prusia antes que se fundara una república de iguales, comunitaria y republicana. El 18 de marzo de 1871, Louis Michel está en la primera línea de las mujeres de Montmartre que frustran el intento de Thiers de apoderarse de los cañones de la Guardia Nacional. Ella, el 16 de diciembre de 1871, cuando cae la Comuna, comparece ante un consejo de guerra. Ella utiliza el tribunal para la defensa de la revolución social. Posteriormente le voy a decir en qué consistió la revolución social de la Comuna y por qué siempre entre los anarquistas y entre hombres como Engels y Marx siempre respetaron el legado de la Comuna. Ella es condenada a la deportación en un campo de trabajo forzado en Nueva Caledonia. Inicialmente es encarcelada en la prisión de Haut-Riff en Haute-Marne y parte para Nueva Caledonia el 24 de agosto del año 1873. En ese campo de trabajo forzado, que ella estuvo desde la caída de la Comuna hasta julio de 1880, ella mostró muchísima simpatía hacia los canacos. Los canacos son los pueblos originarios de Nueva Caledonia. Y en su memoria hay aparte donde ella estudió con mucho cuidado, haciendo una labor que podríamos decir etnográfica de las manifestaciones culturales de los canacos. Y también su oficio de maestra lo aprovechó para preparar a los canacos. Es interesante esa figura porque ella vivió en una de las tantas colonias de lo que era el Imperio francés. Incluso ella apoyó a los canacos cuando se rebelaron contra la colonización. También estuvo en contacto con muchos argelinos deportados tras su revuelta del año 1871. No nos olvidemos que también en 1830 Argelia fue conquistada e invadida por los franceses hasta 1962. Como no nos olvidemos también que aquí se trabaja a finales del siglo pasado con Cipriano Castro el hecho de cobrar antepasado cobrar una deuda ilegítima al Estado venezolano. También lo hicieron en 1830. La monarquía, entre comillas, constitucional francesa en México, en lo que se denominó la Guerra de los Pasteles, donde intervino, en ese momento estaba perdiendo el estado de Texas. México no había realmente un estado poderoso. Intervino Inglaterra en defensa de México. No fue así, sino que los principales negocios los tenía el Reino Unido en ese momento con México y se tuvo que retirar Francia.
Después hubo posteriormente lo que pasó con ese famoso emperador que nombraron en Napoleón III en México, que Benito Juárez con sus tropas lo fusilaron. Entonces, ella fue liberada tras la ley de amnistía del 12 de julio de 1880. Regresa a Francia, donde desembarcó en Dieppe el 9 de noviembre y fue recibida multitudinariamente y triunfalmente en París en la estación de Saint-Lazare. En ese momento, ella, es importante no olvidarlo, reactivó su trabajo revolucionario, marcado siempre ese trabajo revolucionario por los ideales de la Comuna de París. Ella se convirtió en anarquista durante la deportación, lo que no le impidió mantener buenas relaciones corteses con sus antiguos compañeros de armas comprometidos con la propagación del socialismo. Hasta el final de su vida, viajó de ciudad en ciudad difundiendo el mensaje revolucionario, lo que le valió volver a la cárcel en varias ocasiones. Yo no he leído las memorias de Louise Michel, las conseguí hoy en un gran portal digital de la Biblioteca Nacional de Francia que se llama Gallica, pero sí me leí son más o menos 340, 400 páginas. La narración que ella hace sobre la comuna y los antecedentes de la comuna es muy interesante porque si uno observa, yo tomo en cuenta los puntos que ella desarrolló. Ella comienza con el despertar del pueblo de Francia y lo que ella denominó la agonía del imperio. Después, constantemente, ella redacta poemas y cita muy a menudo poemas de Víctor Hugo, que tienen que ver también con la comuna, con las luchas del pueblo francés. Narra la vida de la primera internacional, cómo se fundó, el proceso de los debates internos en el seno de la internacional, la figura de Blanqui. Blanqui pasó la mayor cantidad de su vida preso, creo que tuvo más de 40 años, si no me equivoco, preso, Augusto Blanqui. El único que yo creo que espero que no rompa el récord es Carlos Luis Ramírez, que ya lleva 31 años preso, va para 32. Hay un miembro del Partido Comunista Libanés que va para 40 años, preso en Francia. De hecho, cuando se instaura la comuna, Blanqui está preso, creo. Está preso, porque él era una figura directriz de la comuna, era como el presidente de la comuna, pero lo meten preso inmediatamente. Y yo vi donde una calle en la ciudad de París, hay que conocerla a través de sus placas. Las placas uno ve, aquí estuvo Jean Moulin, el gran resistente francés, aquí vivió Augusto Blanqui, aquí mataron a tantos niños judíos, el estado de Vichy, que era tradición, familia y propiedad. Si les resulta algo común con las dictaduras militares del Cono Sur y de Chile particularmente, entonces son placas. Así yo tengo un trabajo que tenemos que ponernos de acuerdo para dárselo, que son fotografías que realizó mi hija, que vive en la Patagonia, Amanda, sobre los lugares donde tuvo presencia venezolana y particularmente la figura de Bolívar, incluso de Sucre y en algunas partes. Muchos espacios donde estatuas, calles, la calle donde Bolívar conoció
a la madre de Flora Tristán, la estación Simón Bolívar, en Miranda, en las afueras, a Valmy, donde hubo la batalla donde Miranda fue mariscal de campo, y hay una gran estatua de Miranda. Y todo eso está presente con su historia, porque fue en conjunto. Toda la investigación histórica, historiográfica, la hizo Iris Solórzano, esposa de Jorge. Y la parte fotográfica la hizo mi hija Amanda. Y realmente yo creo que vale la pena que sea conocido. Claro. Tengo años intentando hacerlo, pero no me ha parado mucho. Bueno, también todos los movimientos de protesta. Es interesante, el internacionalismo se hace eco de las luchas del pueblo cubano por su independencia. Flora Tristán menciona las luchas del pueblo cubano, menciona la lucha de los pueblos latinoamericanos. Después, trabaja sobre un proceso, lo que llama el proceso de Blois, el tema de las guerras, las noticias oficiales sobre las guerras, habla sobre la República del 4 de septiembre. Y así sigue trabajando hasta llegar, ya se lo voy a mostrar, al 18 de marzo de 1871, cuando estalla la Comuna de París, y narra la capitulación del Estado francés y del imperio ante Prusia. Narra el papel jugado, en ese caso por Thiers, Ferry, Jules Ferry, fue famoso. Y cuando uno lee a Jules Ferry, que fue uno de los adalides de la educación pública en la Tercera República Francesa, los fundadores de la Tercera República, cuando cae la Comuna de París, siempre en Francia oficialmente le rinden el obvio por una educación laica, pública y gratuita, pero se les olvida que Jules Ferry fue un enemigo acérrimo y favoreció la colonización en Argelia, y fue un enemigo total de la Comuna de París, como lo fue también Thiers. Constantemente uno va a observar los relatos que va desarrollando, y uno observa una poesía militante en favor no solamente de la emancipación humana, sino del rol jugado también por la mujer. No nos olvidemos que el frente de la comuna, el papel jugado por la mujer, incluso bajo las armas, fue fundamental. Yo voy a seguir en un tema que a mí me parece que es importante, que quisiera tocar, que es lo que se jugó en la comuna. Hay una cosa que también no sé si ustedes tienen conocimiento de por qué los anarquistas utilizan la bandera negra. ¿Por qué? La bandera negra, que es la bandera anarquista, fue creada el 9 de marzo de 1883 por Louis Michel, porque la bandera negra simboliza a los tejedores, se llaman canón, rebeldes, que hicieron una notable aparición en una manifestación de los desempleados y los inválidos en la ciudad de París.
el 9 de marzo del año 1883. Fue durante una reunión organizada por el Sindicato de Carpinteros y Luis Michel inauguró allí por primera vez una bandera improvisada con una vieja falda negra fijada a un palo de escoba. Y esto lo hizo en la defensa durante uno de los tantos juicios que tuvo. Ella insiste, y esto es importante, ¿por qué la bandera negra? Porque eso se lo preguntó el fiscal. Entonces ella responde, claro, señor fiscal, ¿le parece extraño que una mujer se atreva a defender la bandera negra? ¿Por qué hemos acogido la manifestación bajo la bandera negra? Porque esa es la bandera de las huelgas y significa que el obrero no tiene pan. Si nuestra manifestación no hubiera tenido que ser pacífica, habríamos tomado la bandera roja. Pero la bandera roja ahora está clavada en Père Lachaise, en el muro de Père Lachaise, sobre la tumba de nuestros muertos. El cementerio. Cuando la enarbolamos, sabemos defendernos. No hemos recurrido a la internacional muerta porque no hemos podido reunir sus fragmentos y porque la internacional es un poder oculto y ya es hora de que el pueblo se muestre a la luz del día. Hace un momento, sigue conversando Luis Michel, hace un momento se hablaba de soldados que disparaban contra los jefes. Pues bien, en Sedan, la batalla de Sedan, que fue muy importante en el norte de Francia, si los soldados hubieran disparado contra los jefes, ¿creen ustedes que habría sido un crimen? Al menos se habría salvado el honor. En cambio, se observó la vieja disciplina militar y se dejó pasar al señor Bonaparte, que iba a entregar Francia al extranjero, es decir, a Prusia. Pero no persigo a Bonaparte ni a los Orleans, solo persigo la idea. Prefiero ver a Gautier, a Prokopkin y Bernard en las cárceles que en el ministerio. Es duro. Allí sirven a la idea socialista, mientras que en las alturas se dejan llevar por el vértigo y se les olvida todo. En cuanto a mí, lo que me consuela es que veo sobre vosotros, sobre los tribunales, alzarse el amanecer de la libertad y la igualdad humana. Hoy estamos sumidos en la miseria y estamos en la república. Pero eso no es la república. La república que queremos es aquella en la que todos trabajan, pero también en la que todos pueden consumir lo necesario para satisfacer sus necesidades. Nos hablan de libertad. Hay libertad de tribuna con 5 años de presidio. En cuanto a la libertad de reunión, es lo mismo. En Inglaterra la reunión se habría celebrado. En Francia ni siquiera se han hecho las advertencias legales para dispersar a la multitud, que se habría marchado sin resistencia. El pueblo se muere de hambre y ni siquiera tiene derecho a decir que se muere de hambre. Pues bien, yo tomé la bandera negra y fui a decir que el pueblo no tenía trabajo ni pan. Ese es mi delito. Juzguen ustedes lo que quieran. Ustedes dicen que queremos hacer una revolución, pero son las cosas las que hacen las revoluciones. Fue el desastre de la batalla de Sedan el que derrocó el imperio. Y algún crimen de nuestro gobierno también provocará una revolución. Eso es cierto, y quizás ustedes mismos a su vez se pongan del lado de las indignadas si les conviene. Piénsenlo bien. Si hay tantos anarquistas es porque hay mucha gente harta de la triste comedia que nos ofrecen desde hace tantos años los gobiernos. Yo soy ambiciosa. Para la humanidad me gustaría que todo el mundo fuera lo suficientemente poderosa, artísticamente ser lo bastante poético para que desapareciera la vanidad humana. Por mi parte ya no tengo ilusiones. Y fíjense, cuando el señor fiscal general habla de mi vanidad, pues bien, tengo demasiado orgullo incluso para ser un líder en momentos determinados, rebajarse ante sus soldados y además todo jefe termina convirtiéndose en un déspota.
No quiero discutir la acusación de pillaje que se me imputa. Es demasiado ridícula. Pero si quieren castigarme, cometo todos los días delitos de prensa, de palabra, etc. Pues bien, persígame por esos delitos. En resumen, el pueblo no tiene ni pan ni trabajo y lo que nos espera es la guerra. Y nosotros queremos la vida en paz de la humanidad mediante la unión de los pueblos. Estos son los crímenes que yo he cometido. Cada uno busca su camino, nosotros buscamos el nuestro y creemos que el día en que llegue el reinado de la libertad y la igualdad, la humanidad será feliz. Ese es el texto, parte del texto de la defensa de Louis Michel, pronunciado ese discurso el 22 de junio de 1883 ante el Tribunal Penal del Sena, y eso se consigue en los escritos sobre el anarquismo publicados en ediciones Segers en 1964. Ese discurso también lo repitió ella en Lyon, pero vamos a trabajar algo que a mí me parece importante. Un demógrafo francés, y le voy a dar el nombre, publicó, ya les doy el nombre, Osterhamel en 2014. Él decía que a finales del siglo XIX, en el ocaso de la era de las revoluciones, París fue escenario de dos guerras. Primero, en septiembre de 1870, con el asedio del ejército prusiano. Y luego, a partir de 1871, con el asedio del gobierno francés de Versalles. Ambos asedios se llevaron a cabo contra una población considerada social y políticamente peligrosa. No nos olvidemos que durante todo el siglo XIX, las clases dominantes, las clases dirigentes, consideraban todos los movimientos de trabajadores, desempleados, las manifestaciones populares para manifestar su descontento. También pasó en Inglaterra, la consideraban como clases peligrosas. Su objetivo común era considerado por muchos y sobre todo por sus habitantes como el centro y el símbolo de la civilización moderna. En algunas de sus formas más admirables, pero también más peligrosas, de carácter fundamentalmente político. Ambos ataques tenían como objetivo no solamente someter a una fortaleza que estaba sitiada, sino fundamentalmente castigar a sus habitantes. Las muertes en la Comuna de París no se tienen cifras exactas, pero pasan más o menos de 30.000, 40.000. Y algo curioso, la ciudad de París, yo no hablo de Gran París o lo que llaman Isla de Francia, que puede tener 12, 15 millones de habitantes. Las cifras suministradas por el Instituto Nacional de Estadística francés plantean que para el año 1870, aproximadamente la ciudad de París, que son las 20 circunscripciones con la alcaldía central de París, serían 20 alcaldías por cada circunscripción municipal, tendría más o menos 2 millones de habitantes. Y a lo largo de la historia de la ciudad de París, hasta el día de hoy, la población de la ciudad de París ha oscilado entre 1.800.000 a 2,5 millones de habitantes. Las razones pueden ser muchas. Una hoy en día tiene que ver lo que llaman con la gentrificación, es decir, sectores, los que llaman en Francia, los llaman los bobos. Los bobos son sectores de clase media con altos ingresos, que los llaman también como más aliviados, que empiezan a comprar casas. En Francia se llaman palacios también, en la ciudad de París, que son grandes mansiones, las reconstruyen y expulsan progresivamente, en alianza con las alcaldías, con los municipios, a los habitantes originales. Eso lo han hecho en la ciudad judía que llaman Ville-Juif, era una ciudad de trabajadores, y progresivamente lo van hacia las afueras.
y ellos ocupan esas casas y esos apartamentos, esas viviendas, y las van restaurando. Entonces la población siempre se ha mantenido en una forma casi permanente, no ha superado los 2 millones, 2 millones y medio de habitantes. En la ciudad de París, si bien el alcance político de lo que pasó en la comuna ha sido objeto de numerosos estudios, se ha investigado poco las consecuencias poblacionales y demográficas. En parte debido a su alcance relativamente limitado. En la guerra franco-prusiana, las bajas francesas militares fueron de más o menos 150.000. No tiene nada que ver con la Gran Guerra, como llaman en Europa, la guerra del 14-18, que provocaría cifras 10 veces superior. Pero en 1871, fue la población parisina y sobre todo la clase obrera la que pagó el precio más alto, basándose en datos individuales para medir las consecuencias a corto y largo plazo de los dos asedios que yo vengo, el asedio prusiano y luego el asedio de las élites francesas. El investigador, me voy a centrar en la clase obrera parisina, en particular lo que se denomina el distrito 19. Los distritos 19 y 20 son barrios populares con una alta migración. Creo que, si no me equivoco, creo que en el 19 se encuentra un gran mercado de origen argelino y uno cree que está en la ciudad de Argel, porque tiene la comida argelina, todo. Lo único que se diferencia de la ciudad de Argel es que allí se venden abiertamente bebidas alcohólicas. No es el caso de la ciudad de Argel. Estos asedios provocaron hambrunas y París sufrió especialmente el episodio prusiano. En primer lugar, yo voy a estudiar, dice el investigador, los efectos de la hambruna sobre la mortalidad durante y justo después del asedio, y luego sus repercusiones a largo plazo sobre los supervivientes, centrándome no solamente en la mortalidad o en la morbilidad, sino también en la estatura de los adultos. Eso es muy importante. Una de las primeras, no es casual cuando uno trabaja en sociología las tasas de mortalidad infantil. ¿Por qué son importantes? Porque una alta tasa de mortalidad infantil no significa que se mueren más niños, no significan otras cosas más. Significa que hay un sistema de salud público deficiente. No existe la atención primaria de vida, de asistencia a esos niños o a las madres. Y también lo que hay que averiguar cuáles son las causas que hacen posible que eso exista. Entonces, él se dedicó a trabajar estatura, mortalidad infantil, el tema de la nutrición, enfermedades, trabajo. No nos olvidemos que durante la Comuna de París, la población parisina pobre comía cualquier cosa. Y cuando yo les digo comía cualquier cosa, era cualquier cosa. Rata, gato, perro, todo lo que apareciera. Y él se dedica a trabajar la relación entre nutrición, estatura y mortalidad infantil, donde él analiza con muchísimo cuidado la situación en la comuna, pero también en lo que ha pasado en otros países, como países africanos como Costa de Marfil a finales del siglo XX. Hay otro elemento que
que es importante es la incidencia de la mortalidad y la morbilidad en la población de las comunas. Cuando él analiza la mortalidad adulta, se centra en los distritos, en los municipios donde fueron más desfavorecidos y más atacados por el asedio, no solamente de los prusianos, sino por el asedio de Versalles. Sobre todo cuando la Comuna de París estalla un levantamiento revolucionario que terminó en un baño de sangre. Entre los niños nacidos entre 1869 y 1870, estimamos que apenas el 40% llegó a los 20 años. Sabiendo que la cifra era superior al 50% antes y después de los asedios. Ahí ya está mostrando elementos que son sumamente importantes. Aquí hay un elemento que a mí me parece importante. Después voy a ver los logros de la comuna. Los logros de la comuna son lo que piensan los anarquistas como una figura como Protopkin, que yo le comentaba a Reinaldo que yo podría hablar del príncipe Prokopkin por primera vez en mi vida, siendo yo un chamo con Gustavo Machado. Gustavo Machado era un gran admirador, siendo un marxista-leninista, convicto y confeso de Kropotkin. Él decía, mira lo que dice aquí. Los principales puntos comunes que existen entre Bakunin y Kropotkin es el amor de la libertad, la importancia de la revuelta, el odio hacia el Estado centralizado y de la brutalidad que la autoridad no controlada termina siempre por ejercer sobre aquellos que han tenido la imprudencia de confiar en ese poder central y darle las claves del poder. Y también veían en la comuna el ejercicio de una democracia horizontal. Y por ahí yo les voy a tocar otro elemento, y no puedo dejar de lado el tema de la poesía. En el momento que Louise Michel es detenida, Víctor Hugo le escribe un poema que se llama Viro Mayor, Viro con V chiquita, y ¿qué significa? Viro Mayor significa literalmente un ser humano más grande y mucho más grande que un hombre. Y yo hice una traducción, no es tan fácil hacer una traducción de poesía, más o menos chimba, pero se la voy a leer. Homenaje de Víctor Hugo a Louise Michel, Viro Mayor. Habiendo visto la inmensa masacre, la lucha, el pueblo en su cruz, París en su lecho de muerte, la compasión era formidable en tus palabras. Así es lo que hacen las grandes almas locas, y cansada de luchar, de soñar, de sufrir, decías, he matado porque querías morir. Mentías contra ti misma, terrible y sobrehumana. Judith, la oscura judía, Arria, la romana, habrían aplaudido mientras hablabas. Decías a los graneros, he quemado los palacios. Glorificabas a los que aplastan y pisotean. Gritaba, he matado, que me maten. Y la multitud escuchaba a esta mujer altiva acusarse.
parecías enviar un beso al sepulcro. Tu mirada fija pesaba sobre los jueces lívidos y pensabas como las graves Eumínides. Después les explicaré, busquen quiénes eran las Eumínides en los símbolos griegos. La pálida muerte estaba de pie detrás de ti. Toda la vasta sala estaba llena de terror, porque el pueblo sangrante odia la guerra civil. Afuera se oía el rumor de la ciudad. Esta mujer escuchaba la vida entre los ruidos confusos, desde lo alto, con la actitud austera del rechazo. No parecía comprender otra cosa que un patíbulo erigido para una apoteosis. Y, encontrando noble la afrenta y bello el suplicio, siniestra, apresuraba el paso hacia la tumba. Los jueces murmuraban: que muera, es justo, es infame, al menos que sea justa, decía su conciencia. Y los jueces pensativos entre el sí y el no, como entre dos escollos, vacilaban mirando a la severa culpable, y aquellos que, como yo, te saben incapaz de todo lo que no es heroísmo y virtud, que saben que si Dios te dijera de dónde vienes, respondería: vengo de la noche en la que se sufre. Las Eumínides es la última obra de la orquestada de Esquilo. Las Erinias, innombrables, son las diosas de la venganza que persiguen a Oreste por la muerte de su madre. La escena se desarrolla en el santuario de Delfos, principal templo de Apolo, donde se encuentra el centro del mundo. Bueno, hay otro elemento que yo quiero tocar, que me parece importante, es el siguiente. La comuna como tal. ¿Qué fue la comuna? Una comuna asediada en tiempos de guerra. Un estado y una clase dominante que claudicó y no peleó por la integridad territorial y soberana de Francia, que prefería antes que todo la eliminación de la comuna como proyecto humano. Para esos sectores eso era lo fundamental. En la comuna jugó un papel muy importante amplios sectores de la Guardia Nacional, que combatieron a Prusia y se aliaron con los comuneros y las comuneras frente a los versalleses. ¿Por qué los versalleses? Porque figuras como Thiers, cae el imperio, cae Napoleón III y se reagrupan las fuerzas que respaldaban al Segundo Imperio, se reagrupan en la ciudad de Versalles, que queda más o menos como unos 40 minutos de la ciudad de París. Aquí está en su uniforme de Guardia Nacional. Mira, aquí está con el uniforme de Guardia Nacional. Mira, aquí dice: los parisinos sufrieron mucho durante el asedio de la capital por los prusianos, que desde septiembre de 1870 hasta la firma del armisticio en enero de 1871 causó miles de víctimas y los dejó hambrientos. Comer perros y gatos era el pan de cada día. Un elefante del jardín de aclimatización en París, un museo muy hermoso, fue sacrificado para proporcionar carne. El pueblo de París salió de esta prueba con la sensación de haber sido traicionado por unos jefes militares que no supieron o no se atrevieron a romper el bloqueo enemigo. La ocupación se vivió como una afrenta. Esta noticia para la población parisina fue un golpe fulminante. La capital de Francia sabía que no merecía este último ultraje. A esta causa efectiva se suman las dificultades económicas. Se deroga la moratoria impuesta durante el asedio
sobre los alquileres y los efectos comerciales, lo que amenaza con la quiebre a muchos inquilinos y pequeñas empresas. Se suprime la paga de la Guardia Nacional, y esto es fruto de consideraciones políticas, porque fueron leales a la ciudad de París y a la comuna y no al gobierno de Versalles. Las elecciones del 8 de febrero enfrentaron a los parisinos con una asamblea rural conservadora y reforzaron en algunos la voluntad de defender las libertades comunales. Es importante, no se logró con la Comuna de París la alianza de trabajadores de la ciudad con los trabajadores del campo. Tras la capitulación de Metz, las manifestaciones reclamaban no solo el rechazo del armisticio, sino también la instauración de la comuna, en alusión a la insurrección del 10 de agosto de 1792, durante la cual París había recuperado el título de comuna, símbolo de su emancipación frente al poder. ¿Qué fue lo que encendió todo esto? A mediados de febrero, una asamblea de guardias nacionales desafió la autoridad de la asamblea al manifestar su voluntad de crear una federación de la Guardia Nacional y amenazar con oponerse por las armas a los alemanes. La asamblea decide abandonar su sede provisional en Burdeos y, en lugar de instalarse en París, a la que teme, elige Versalles, lo que agudiza aún más el resentimiento y la desconfianza de los parisinos. Mientras que el 15 de marzo, la gran mayoría de los batallones de la Guardia Nacional ratificaban la organización que se había dado de la federación que yo acabo de mencionar, la Federación de Guardias Nacionales, que se aliaron a la Comuna de París. El gobierno de Thiers decide el 18 de marzo retirar los cañones que los guardias nacionales habían almacenado en Belleville y Montmartre y que habían sido pagados mediante una suscripción organizada durante la guerra. Numerosas personalidades intentan mediar. Jules Ferry, que era alcalde de París, Clemenceau, que posteriormente fue presidente de Francia, alcalde del 18, y Schleicher, el diputado de París. Ahora, ¿cómo se organizó la comuna? El Comité Central de la Guardia Nacional se erige en gobierno y se instala en el Ayuntamiento de París. El 26 de marzo se celebran elecciones para elegir un Consejo General de la Comuna. La asamblea está compuesta por 25 obreros, numerosos revolucionarios y también algunos moderados, Ferry y Melin, entre comillas, que dimiten inmediatamente. Unas nuevas elecciones celebradas el 16 de abril permiten su sustitución. En el Consejo están representadas numerosas corrientes, blanquistas, jacobinas, anarquistas y miembros de la internacional más descentralizadores. Que es el caso de figuras posteriores como Procote, que siempre consideran cualquier tipo de centralismo como autoritario. Las comisiones sustituyen a los ministerios en todos los ámbitos: educación, justicia, trabajo. Tras el fracaso de un intento de salida, se crea un comité de salvación pública por iniciativa del Exclus. Este supervisa las diferentes instituciones mientras se exacerba la rivalidad entre el Consejo General y el Comité Central de la Guardia Nacional, que nunca ha dejado de existir. Ahora vamos a ver cuáles eran las medidas consideradas revolucionarias para la época. Y muchas de esas medidas todavía no han sido plenamente realizadas en muchos países del mundo. El Consejo General de la Comuna apenas tuvo tiempo de llevar a cabo reformas sociales o políticas importantes.
pero esbozó un conjunto de medidas revolucionarias que más bien fueron un testimonio de lo que debería ser a lo que en realidad eran, ya que no tuvieron tiempo de entrar en vigor. Fueron unos meses y la comuna fue destruida. Adopción de la bandera roja, separación de la iglesia y el Estado, enseñanza gratuita, laica y obligatoria, programa de descentralización centrado en la autonomía de los municipios, elección directa de los funcionarios públicos, reorganización de las instituciones museísticas. El programa social respondía al lema "La tierra al campesino, la herramienta al obrero, el trabajo para todos". Se condonan definitivamente los alquileres adeudados durante el asedio, se suprimen las retenciones salariales, se pueden enriquecer los talleres abandonados y se prohíbe el trabajo nocturno para los panaderos. Se presta especial atención a la educación de las mujeres. Sigo. Se eliminan las distinciones sociales entre mujeres casadas y concubinas, hijos naturales o legítimos. Se proclama la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Se eliminan las distinciones sociales entre mujeres casadas y concubinas, que lo dije antes. Y se crean numerosos periódicos revolucionarios, como Le Cri du Peuple, el grito del pueblo de Vallès, o Le Père Duchesne, el padre Duchesne. Son periódicos violentamente anticlericales. Esta prensa estimula la destrucción de la casa de Thiers y la demolición de la columna de Vendôme. Esa columna fue muy famosa. Napoleón I, cuando conquistó Egipto, se la trajo para la ciudad de París. Le restauraron y por ahí está todavía en uno de los barrios más lujosos de París. Por otro lado, las mujeres ocupan un papel de dirección importante en la comuna, ya sea en la organización de reuniones políticas o también militar, y en el socorro a los heridos o en las barricadas. El caso ejemplar es el caso de Louise Michel y Paul Mink. El tema fue que la comuna fue asediada y las fuerzas versallesas entraron a la comuna, y esas fuerzas fueron ayudadas por Bismarck. Es decir, que hubo una alianza de las clases dirigentes francesas y de la Prusia imperial que invadió Francia para destruir el ejemplo de la comuna. Yo creo que ahí está el punto fundamental cuando Louise Michel publica en 1800, si no me equivoco, 78, 80, no estoy seguro ahorita, no lo tengo en la mano, el texto al socialismo. Allí se le rinde homenaje a los comuneros de París, y es el ejemplo que se plantea como figura política y social en muchos países. En mayo de 1968 hubo el caso de algunos obreros que tomaron una fábrica de relojes que se llama Relojes Elite, era muy famoso. Ellos pusieron en marcha esa empresa que todo el mundo presumía que era quebrada. Aquí hay experiencias también comuneras importantes que se han desarrollado en algunos momentos. Yo creo que hay que rescatar cómo fue el trabajo de gestión desarrollada cuando Carlos Lang estuvo al frente. ¿Él fue ministro o fue dirigente de Alcázar? ¿No? Dirigente. Dirigente de Alcázar.
Y fue unos momentos donde la producción de acero estaba funcionando. Y fue un momento de un elemento que es básico en todas las luchas sociales y que olvidamos a menudo contra las formas de exclusión social y de injusticia generada por un modelo de organización que llamamos capitalista, bajo todas sus formas. Nosotros nos olvidamos una cosa fundamental que estaba manifiesto ya en los manuscritos económicos filosóficos de 1844, que fue pensado en los años 1919-1920 por Antonio Gramsci durante la creación de los consejos de fábrica y el enfrentamiento a esta gran empresa Fiat en la ciudad de Turín. Y podemos citar muchos ejemplos más, que es uno de los elementos claros que olvidamos en el capitalismo, es que el capitalismo se genera por la separación del trabajador colectivo e individual de sus medios de trabajo y sus medios de producción. Y lo que se planteaba Antonio Gramsci en la lucha, en su texto sobre el tema sobre el capital, es la unificación. La Comuna de París va en ese sentido. Los soviets iniciales en la revolución bolchevique, en la revolución soviética, eran esos. Los soviets eran consejos de obreros y de campesinos. La idea de la comuna encierra todavía ese legado. Ese legado no ha sido borrado de los grupos trabajadores, de las clases trabajadoras. Entonces, a mí me parece importante. La represión de la comuna fue terrible. Los versalleses lograron penetrar la ciudad de París por la puerta que llaman Point du Jour, y comenzó la masacre. Mayo. El 29 de mayo. Y tú fuiste en París cuando estuviste en el muro del HS. De los federados. De los federados. Esa represión no perdonó la vida ni de hombres, ni de mujeres, ni de niños. Diversos monumentos son incendiados. El Palacio de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento, por la artillería versallesa. O también por la voluntad y la defensa que tuvieron los insurgentes. Los muertos, no hay cifras exactas, pero se calculan más de 30.000. Y Thiers, Adolphe Thiers, hablaba de expiación. Es decir, hay una purificación de las almas, eliminando y masacrando a los comuneros. La prensa anima la represión. En un periódico, los versalleses, hay noticias como esta. Se les tratará como los bandidos que son, como a monstruos engañosos. Bueno, leyendo las noticias sobre lo que pasó con el intento de asesinato en Colombia de un candidato del Centro Democrático, Álvaro Uribe, a la presidencia de la República, por un chamo sicario de 14 años. Todos están culpando a ese monstruo espantoso que se llama Gustavo Petro. Están activando, sí, abiertamente, y están activando un golpe de Estado. Eso se ve clarito. ¿Cuál será la forma de ese golpe de Estado? No lo sé, pero es evidente que es una situación muy difícil que está viviendo el pueblo colombiano. ¿Y qué es lo que quería Gustavo Petro? Realizar muchas de las medidas que en 1870 plantearon los comuneros y comuneras de París.
Entonces, la historia continúa. Y fruto de esas luchas sociales y de las luchas de clase. Durante muchos años se celebraron juicios posteriormente a la masacre de la Comuna. París se mantuvo en vigilancia hasta el año 1876. Durante mucho tiempo, Víctor Hugo y otros como Brisson y Naquet lucharon por amnistiar a los comuneros, nunca lo logró. Hubo una amnistía parcial y cuando se levantan, aquí es poco conocido lo que pasó. Yo te envié un documental. Ese documental algún día hay que proyectarlo. De las chaquetas amarillas. Sí, de los chalecos amarillos. Ellos estuvieron a punto de llegar al Eliseo. Y la izquierda francesa tenía ciertos recelos porque no sabía cómo, ni los sindicatos, cómo canalizar esa lucha. Pero eso fue un movimiento popular fuerte y también tuvo acciones duras, violentas. Estuvieron a punto de tomar el Palacio Presidencial, el Eliseo en Francia. En ese momento estaba en gira por Argentina, por el grupo de los G7, creo, Macron en Argentina. Y cuando llegó, le dijeron, estuvimos a punto de... Y la represión fue descarnada, fue feroz. Como fue feroz en Argelia, como fue feroz en Guinea Conakry con Sékou Touré, que osó decirle a Charles de Gaulle, con mis respetos a Charles de Gaulle en muchas cosas, pero la mentalidad imperial y colonial no desaparece de la noche a la mañana. Le digo, no, yo lo que quiero es independencia. Y yo no quiero formar parte de una red que es las alianzas que creó bajo formas neocoloniales con su ex colonia, Francia, como también lo hizo con el Commonwealth, el Reino Unido. Hasta eso. Después de la guerra, hay historias poco conocidas, pero la mayoría del ejército francés se nutrió durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial con una conscripción militar realizada en su colonia. Jaime Benbella, primer presidente de la República Argelina Democrática y Popular en 1962, fue oficial del ejército francés y tomaron, no sé, una isla en Italia, creo que fue la isla de Capri. Y él participó en la guerra de Vietnam. Ho Chi Minh fue distinto, pero Ho Chi Minh y también se crea un internacionalismo muy importante. Creo que solamente fue Mao Zedong que no salió de China, pero Zhou Enlai estuvo por el mundo. Ho Chi Minh fue miembro del Partido Comunista Francés y estuvo 30 años fuera de Vietnam. Fongo Yugiap fue más o menos la misma cosa. Bueno, China apoyó a Corea, ¿no? Apoyó a Corea. Apoyó a Corea. Pero lo que estoy diciendo es que lo importante es que... Michel, perdón, ¿tienes el dato de cuánta gente fue presa, entre ellas Luis Michel? No, fueron miles. No tengo cifras exactas, pero las puedo averiguar. Creo que en el libro sobre la comuna de Licegaray debe tener cifras, pero fueron miles, decenas de miles. Lo llevaban generalmente a lo que llaman baños en francés. Baños son campos de trabajo forzados. ¿Dónde están los campos de trabajo forzados? En Nueva Caledonia y en Guyana. Y allí las condiciones de vida no eran duras. Incluso con el caso Dreyfus, él estuvo en Guyana, deportado en Guyana. No sé
¿A quién se le ocurrirá la joya de mi ley de portar a dónde o meter presa a Cristina Kirchner? ¿No? Pero mira, y yo tengo aquí unos datos que son importantes. Es como la descalificación, que nosotros lo vivimos también en el periodo de Chávez, en el 2017. La descalificación, generalmente, el caso de este muchacho que en el 2017 fue quemado, porque según los que lo quemaron, el fenotipo era de chavista. Es decir, el 18 de marzo fue considerado por las clases y élites dirigentes francesas como los más viles y fanáticos de los malhechores, por una chusma de bandidos extranjeros que Europa vomitó sobre nosotros. Trump con los migrantes, la Unión Europea con los migrantes que vienen del África subsahariana y del norte de África o de Asia. Me parece que no, la historia vuelve a repetirse. Por esa población corrupta y feroz que se deposita en el fondo de una civilización como el lodo en el fondo de un lago y que las convulsiones políticas lanzan a la superficie. Todo esto en un día nefasto volvió a salir a la superficie. El fango se hizo soberano y el crimen fue el amo. Le Moniteur, el periódico Los Versalleses, 27 de mayo de 1871. Del mismo modo, se denuncia una disolución de las costumbres. Eso de derechos semejantes, hombre y mujer. Las mujeres y su intento de emancipación política son especialmente atacadas. Rápidamente se las asimila a la famosa petrolesa. Petrolesa es un término que se utiliza en esa época a las mujeres que utilizaron petróleo para provocar incendios en 1871. Durante los incendios de París que tuvieron lugar tras la derrota de la Comuna de París en manos de las tropas versallesas, especialmente durante la Semana Sangrienta. Y también la lucha contra, no importa cuáles ideas que expresaran, que tuvieran manifestaciones progresistas. Las mujeres, en el caso, se muestran especialmente atacadas. Y este rechazo y este odio, resentimiento, se cuela sobre todo en los barrios ricos, que aprovechan la oscuridad del desierto que la guerra civil ha creado a su alrededor y lanzan por las rejillas de ventilación frascos de petróleo, cerillas químicas y trapos en llamas. Los comuneros son asimilados a monstruos sanguinarios, salvajes, caníbales, según se lee en diferentes periódicos. Y París la denominan como una Babilonia, como una ciudad de todas las perdiciones. La construcción de Notre Dame, de Sacré-Cœur, que es la que está allá en Pigalle, y digo Pigalle con toda la mala intención porque Pigalle es un barrio de prostitución. La construcción del Sagrado Corazón se concibió como una redención, como una expansión de las almas. La xenofobia no era ajena a este odio, ya que se acusa a los extranjeros de engrosar las filas de los insurgentes. Se instala una profunda desconfianza hacia las clases populares. Sagrado Corazón es la parte más alta de París. Sí, donde tú ves la iglesia. Claro, la iglesia del Sagrado Corazón. Sí. Pero además militarmente tenía una importancia. Claro, por eso es que construyen la iglesia
para decir, bueno, un enfrentamiento, una bofetada a los comuneros. Claro, porque los comuneros la utilizaron, o sea, se apostaron allí, ¿no? Sí, Allí donde luego construyen el Sagrado. Y uno va un siglo después a visitar la iglesia del Sagrado Corazón. claro, porque la Una- comuna también expresaba una reflexión sobre la injusticia social y la desigualdad. Claro, hay ideas totalmente distintas sobre la comuna. Las miradas vienen de otros lados. Para los partidarios de la comuna es un momento decisivo en la historia de los pueblos. Marx reconoce su importancia en la Guerra Civil de Francia. El París obrero con su comuna será celebrado por siempre como el glorioso precursor de una nueva sociedad. Sus mártires serán encerrados en el gran corazón de la clase obrera. Se organiza un culto en torno al muro de los federados en el cementerio de Père Lachaise, que se convierte en un lugar de peregrinación. La comuna pasó a formar parte de los mitos revolucionarios. Aquí está una frase de Kropotkin que dice: la independencia comunal fue para el pueblo de París solo un medio y la revolución social era su objetivo. Y Gramsci, en algunos escritos, toma el tema de la comuna. Es largo el párrafo porque tiene que ver con la correlación de fuerzas, ¿no? La comuna en los escritos de Gramsci, saben que los escritos de Gramsci son dispersos, tomados uno por aquí, otro por allá, pero el espíritu es el siguiente. Solo puede entender si la consideramos en el amplio marco de la Revolución Francesa. Es en este marco que abarca el periodo comprendido entre 1789 y 1870-1871, donde el acontecimiento de 1871, la Comuna, aparece con frecuencia en las notas escritas en prisión y siempre la consideró como un continuo, un desenlace de la Revolución Francesa. Y intentó articular un conjunto de conceptos que pretenden estudiar la vida de la comuna como un momento de correlación de fuerzas que irrumpió en un desarrollo histórico determinado. Y también piensa, y no es casual, que la idea de la comuna puede leerse como un componente de la política del siglo XIX, del siglo XX, de las luchas sociales del siglo XX. Dense en cuenta que no es casual cuando generalmente uno toca el tema del neoliberalismo como una idea donde hay generar progresivamente, debilitar el papel de rol jugado por el Estado en la economía, en el sector público, el tema de que la eficiencia del sector privado es mucho mayor que en el sector público, porque ellos sí saben hacer negocios, sí saben hacer negocios, por supuesto. Pero se olvidan de un elemento que a mí me parece fundamental en el neoliberalismo. Ese elemento es la reterritorialización del capital. Se va a otros lugares donde la fuerza de trabajo sea más barata y las condiciones de explotación sean positivas. Y por otro lado, la disminución progresiva del peso específico de los trabajadores con el tema de la flexibilidad laboral. Eso ha tenido un impacto terrible en la disminución del papel de los sindicatos o de las organizaciones que defienden a los trabajadores en todas las partes del mundo. Y yo creo tocar que uno de los elementos centrales hoy en día es el tema de la bonificación. Esos son elementos de las luchas sociales que a mí me parece que son importantes.
yo creo que voy a cortar por aquí. No he trabajado con cuidado el tema de las memorias de Luis Michel, porque lo conseguí hoy, pero pienso que fue una mujer excepcional. Indudablemente es uno de los símbolos de las luchas sociales del pueblo francés. Como la es también Flora Tristán. Flora Tristán está enterrada en la ciudad de Burdeos, en Bordeaux, y quien cuida la tumba de Flora Tristán son una brigada de la Confederación General de los Trabajadores. Lo sé en un momento determinado que el presidente de la República pensó en la exhumación de los restos de Flora Tristán, y no es fácil. Pero bueno, tienes que tener consentimiento de esas brigadas que históricamente mantienen con flores protegidas la tumba, igualito con Luis Michel. Bueno, después tenemos la pasión. Hay grandes mujeres aquí también que han luchado, luchan todos los días, ¿no? Y bueno, entre nosotros, yo que he estado rodeado de mujeres toda mi vida, tengo 5 hijas, entonces, y yo me digo que realmente todas son luchadoras, y eso es importante. Bueno, yo termino por aquí por ahora con Luis Michel. Bueno, Michel, muchísimas gracias por la intervención. Gracias.